hora de hacer fila. Vamos a tener bufanda y la entrada a la parte este vale 8 euros. El último partido de la temporada y el último partido en Gradski Vert, que es el estadio Parque Jardín de Osijek. Vamos a ver qué tal y ya enseguida les mostraré la bufanda. 8 euros, ya me van a dar las entradas y nos van a dar las bufandas. Afortunadamente alcanzamos. Es un evento importante en la historia de Osijek. Ya vienen las bufandas at 6 p.m. Thank you very much. Bufanda y boleta. Listo, ya estamos. Thank you. En croata, Deva, Jeda. Jeda, no, todavía no hablo croata. Miren la fila que tenemos todavía. Pueden verla. Hay que decirles tranquilos, vamos a alcanzar bufanda. Después ha llegado el día del partido y vamos a lucir las mejores galas para el partido de Osijek y Rijeka. Ya hoy es 27 de mayo y nos dirigimos directamente al estadio. Entonces vamos a ver qué tal es la experiencia de ver un partido de fútbol. Sigamos con este espectáculo. Vamos. Ya estoy dentro del estadio, en una parte de la tribuna oriental, hacia una de las esquinas. Y aquí pueden ver las escaleras que me llevan al estadio. Muy antiguo este estadio, muy viejito. Al parecer nunca terminaron por construirlo. Y vamos a ver el panorama de este lugar una hora antes del partido. Aquí tienen la perspectiva del estadio desde una de las esquinas. Ahí tienen. Con ustedes el Gradski Vert en el último partido después de 46 años que sirvió de escenario para el NK Osijek. Media hora de comenzar el partido y esta es la zona de niños sobre el borde de la tribuna. Una zona muy tranquila de familias, pueden venir todavía personas de edad con los niños, las esposas y ven
que es muy seguro y muy tranquilo, y aquí sobre esta zona en la que estoy vienen los niños con carteles al final del partido a pedir las camisetas de sus jugadores favoritos. Al fondo suena la canción tradicional del equipo, la fanaticada, la familia, y esta tribuna seguramente se va a llenar. La parte de unos dos extremos de la tribuna oriental. Oriental siempre está completamente ocupada. La tribuna norte de visitante vacía. Al frente está lo que llamamos occidental alta y occidental baja, donde está VIP, y la tribuna sur está allá. Me habían dicho que el estadio tiene una capacidad de 15.000 espectadores. Vamos a ver si alcanza al menos unos 12.000 espectadores. Y el récord de asistencia que tuvo este estadio fue en 1982 con 42.000 espectadores. Es un equipo pequeño que siempre lucha el tercer, cuarto puesto con el rival de hoy, precisamente el Rijeka. Aquí se juega el tercer lugar. El primero ya hace rato está definido, que es Dinamo Zagreb, que gana todos los años. El segundo casi siempre es Hajduk Split, y el tercero viene a ser entre Osijek y Rijeka. Tribuna de niños, de gorriones, como dirían en mi país, en Colombia. Y vamos a esperar la hora de la salida de los equipos. Están calentando en este momento en el campo. En este momento están pasando un video del estadio, de todo lo que ha vivido, todo lo que han vivido en esta ciudad, bombardeados, las celebraciones, las derrotas. Un equipo pequeño pero que se hace querer. Bonito esto. Sensibiliza esto. Es un placer estar aquí en este último partido, escuchando. Muy bonito el video. Za više od 40 godina od srca mi hvala. Čuvat ćemo uspjeh legenda grada. Llega al corazón este homenaje. Hay personas con los ojos llorosos, aplaudiendo, y tantos momentos vivieron aquí, de pequeñas alegrías. Ya la próxima temporada es el Estadio Pampas. Ahí están los niños gritándole al equipo rival. Este es el Rijeka, y los niños gritándole dentro de su inocencia. No son de mala intención, solamente dicen burros, malos. Lo poco que entiendo de croata. Un bonito homenaje. Y ahí están las viejas leyendas, los jugadores del equipo de Osijek durante todo este tiempo. Mientras los nuevos aquí entrenan, allá están en el fondo las leyendas, los que han dado la vida por el equipo. Muy bonito esto. Toda la gente aplaudiendo. Muy bonito ese respeto. Esto es fútbol.
Arriba, mano arriba, mano arriba.
Los niños, los niños. Un tercer lugar muy celebrado. Bueno, esto sigue en celebración, la gente tomándose fotos, besándose, desvistiendo a los jugadores, y al fondo ven la tribuna, porque ya este estadio terminó su función futbolística y se están llevando hasta las sillas del estadio. Cortaron con mecheros, con algunas tijeras, con navajas, las redes, y aquí ha venido la gente a tomarse las fotos. Fue imposible controlar todo el flujo de personas. Y es la oportunidad de caminar por este lugar. Una cancha de fútbol, final de temporada, 36 fechas se juegan aquí y Osijek quedó en tercer lugar. Siempre que los partidos se ponen complicados, lo llaman a uno al banco. Me toca entrar, lo siento. Esta vez entro yo al estadio. Último partido de Osijek. Espero que les haya gustado todo esto que vimos. La celebración, el resultado fue un empate y aquí termina la historia de un estadio que por más de 40 años fue la casa de este equipo. La próxima vez ya iniciamos temporada en Pampas. Hasta pronto, chao y que viva Osijek. Finito, chao.